El pasado viernes 8 de mayo, Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente celebró el primer acto de campaña en el Centro Cívico Antiguo Matadero, en el que se llevó a cabo la presentación pública de la lista con la que concurre a las próximas elecciones municipales en Miajadas, en la que cada uno de los candidatos presentados por Julio Massa se dirigió al público asistente agradeciendo su apoyo y solicitando su confianza de cara al próximo 24 de mayo. Julio Massa inició su presentación destacando que vale la pena luchar por los derechos de las personas y que otro pueblo y otro ayuntamiento, decía, es posible. Calificó a los candidatos de Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente como un referente donde mirarse desde que se creó la formación en 1987. Como un grupo, decía, de personas que están donde tienen que estar, en la calle, en las tierras, en las asociaciones. Además, insistió en que desde la minoría también se pueden hacer muchas cosas trabajando por la ciudadanía. Según Massa, estos últimos 4 años en Miajadas han sido terribles, especialmente para los más débiles, y destacaba algunas de las iniciativas de la coalición. No lucrativa, este grupo ha puesto a su disposición de varios colectivos sus pocos fondos, llevando a cabo un proyecto social para los colectivos sociales de Miajadas, donde hasta el momento, y digo de momento porque sigue adelante, se han invertido ya 6.400 euros. En apoyo de distintos proyectos de Cáritas, AFEAN, AMAS, Asociación contra el Cáncer, Cruz Roja, Residencia de Ancianos. Y nuestra acción no solo se limita al salón de plenos o a mitigar con parches las consecuencias del recorte del Partido Popular. Nuestras acciones han ido allí donde los ciudadanos salían a la calle a protestar recortes e injusticias, codo a codo con ellos, solidarios, informando, concienciando. Y hay muestras, por desgracia, muchas en estos años. Hemos tenido que salir bastante a la calle. Educación, reforma laboral, pensiones, empleo, política agraria, por decir algunas. Si os parece que esto es un buen camino, si opináis que la coalición Izquierda Unida PPI tiene que seguir haciendo más, solo pediros seguir creyendo, seguir apostando y seguir votando a esta coalición. Porque este grupo, más que siglas, son personas. Personas que son también referentes en sus espacios. Personas que están dispuestas a llevar a cabo el proyecto de Izquierda Unida en este Ayuntamiento de Miajadas. Personas que son el futuro de esta coalición. Personas elegidas democráticamente en asambleas consensuadas por todos, con valía suficiente, con una fuerza joven que les impulsa a dar, con su trabajo y esperanza, la buena marcha que nuestro ayuntamiento debe tener. Esta noche es todo un honor y un privilegio presentaros, y os invito a que subáis arriba, que os conozcan y os pongan cara. Os presento, como decía, a personas con nombre y apellido. Tras la presentación de la lista, los 3 primeros candidatos tomaron la palabra para dar algunas pinceladas sobre su programa electoral. Juan Félix Soto, candidato a la alcaldía de Miajadas, tomó la palabra incidiendo en las distintas maneras de hacer política y destacando la vocación, decía, de su formación de vivir la política como un servicio a la ciudadanía. Y nosotros entendemos la política como un servicio a los ciudadanos, de personas normales que tienen su trabajo, que se dedican a esto, que pueden salir en las elecciones, que podemos estar una serie de años y después nos vamos y volvemos a nuestro trabajo y seguimos viviendo en nuestro pueblo y seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Y seguimos teniendo las mismas aspiraciones de una vida mejor que teníamos antes. Simplemente porque pensamos que esto es lo correcto. Yo me encontraba hoy con una persona que me decía, ¿te presentas a las elecciones, no? Digo, sí, y se empezaba a reír, jaja. Dice, mira el WhatsApp que me han mandado hoy. Antes en los carteles a los ladrones se los ponía se busca y ahora en los carteles los ladrones te piden el voto. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Qué quieres, que me ría con ese chiste?
¿Qué pasa? ¿Que estás hablando de mí? Yo vivo en un pueblo donde todo el mundo me conoce y llevo 14 años en política. Y en esos 14 años no tengo ninguna cosa de la que avergonzarme. Habré metido muchas veces la pata y lo habré reconocido. O incluso algunas veces, a lo mejor por orgullo no lo he reconocido. Pero cosas de las que avergonzarme en esos 14 años en política, ninguna, ni yo ni el resto de mis compañeros. Cuando vemos todos los días y nos machacan todos los días en la televisión con la corrupción, etcétera, 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 y alguna gente plantea el tema de la casta política, no sé qué, de verdad, sinceramente, Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente, no nos sentimos aludidos con esas historias, sentimos vergüenza, porque nosotros vivimos la política como un servicio. Lo haremos mejor o peor, pero no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Y en Izquierda Unida hay mucha gente así, y uno siente tristeza cuando ve personas como Julio Anguita, por ejemplo, o Gerardo Iglesias, personas que se han dedicado a la política, que han estado muchísimos años en política y que un día, por unas razones u otras, han decidido, lo dejamos. ¿Y qué han hecho? Han vuelto a su trabajo. Julio Anguita volvió a ser profesor. Gerardo Iglesias volvió a ser minero. Y hoy los dos viven de una pensión de profesor jubilado y de minero jubilado y han renunciado a la parte de la pensión que le correspondería por sus años en política. Comparar eso con el resto de políticos o con muchos políticos de otros grupos políticos. ¿Y por qué la gente no valora eso? Pensar que ha hecho Aznar cuando se ha ido de la política. ¿Ha vuelto a su trabajo? ¿Al trabajo que tenía? No. ¿Qué hizo Felipe González cuando se fue de la política? ¿Volvió al trabajo que tenía? No. ¿Qué hizo Narcís Serra, Ángel Acebe, qué hizo Rato? Nosotros no tenemos nada que ver con esa manera de ver la política. En cuanto a esta última legislatura en Miajadas, Juan Félix Soto fue muy crítico con la gestión del Partido Popular, de quienes dijo se han dedicado a seguir las directrices marcadas por su partido y acusándoles de haber gobernado a golpe de improvisación. Les marcaron una política desde el PP español, desde la Junta, desde la Diputación. Dije, ¿sabéis? Lo mejor para no equivocarse es hacer lo mínimo posible. Hay que ser súper prudente. ¿Qué es lo primero que tenéis que ser? Prudente a la hora de gastar dinero. Coño, fuimos tan prudentes que en el primer año ahorramos 2 millones y pico de euros. Al segundo año ya teníamos más de 3 millones de euros ahorrados. Y nosotros le decíamos, muchachos, en el mundo, en el pueblo, en el país en el que vivimos, con el montón de necesidades, con el montón de gente que hay sufriendo, y vosotros os sentís satisfechos y encima lo vendéis como un logro que de 8 millones y pico de euros que tenemos de presupuesto os habéis dejado sin gastar casi 2 millones por año. Eso es un éxito. ¿Hombre? Y les dijimos, pero claro, digo, si lo tenéis clarísimo. En cuanto estemos a un año y pico de las elecciones, vais a empezar a sacar de la hucha y vamos a empezar a gastar dinero como locos. Y lo decía Rorro, lo de las comuniones. Cuando llegan las comuniones tenemos que preparar la casa y blanquear y vender la moto de que hemos sido buenísimos. ¿Qué han hecho? ¿Despilfarrar el dinero? ¿Pensar en el mercadillo? En el traslado del mercadillo nos vamos a gastar casi 1 millón de euros. Y es cierto que el mercadillo había que trasladarle. Es cierto que los vecinos del mercadillo llevan muchos años sufriendo. Pero, hombre, vamos a ver cómo podemos hacerlo gastándonos lo menos posible, no tirando el dinero como lo están tirando. Tirando el dinero como lo están tirando. La casa de enfrente del ayuntamiento.
nos vamos a gastar casi otro 1.000.000 de euros. Otro 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Porque lo tenemos. O sea, una primera etapa hay que combatir el déficit como sea. La segunda etapa tenemos que hacerle ver a la gente que somos buenísimos, hacemos muchas cosas. Aunque despilfarremos el dinero y aunque esos gastos y esas políticas no incidan en que la gente tenga más trabajo, en que el sufrimiento en Miajada sea menos, en que tengamos un pueblo mejor, etcétera, 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 etcétera. Soto también valoró positivamente el trabajo realizado por su grupo desde la oposición, denunciando, proponiendo mociones, escuchando y tratando de ayudar en la medida de sus posibilidades, según explicaba. Para el candidato de Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente, no obstante, aún hay muchas cosas que hacer y es posible, dijo, hacerlas de otra manera. Los tiempos que vivimos, yo creo que es súper necesario seguir haciendo este trabajo y es súper necesario que grupos como Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente y otros, como Izquierda Unida y otros, trabajen por tratar de darle ilusión a la gente. Y tenemos que ser capaces de gritar fuerte de que es posible hacer las cosas de otra manera, que es posible tener otro pueblo, que es posible tener otro país, que es posible tener otra política y que es posible tener otros políticos. Ojalá esta campaña, que se vive con mucha ilusión por parte de mucha gente, en la que han aparecido otro tipo de actores, otro tipo de grupos, que han ilusionado a mucha gente, ojalá entre todos seamos capaces de empezar a cambiar esto y seamos capaces de empezar a construir o de empezar a cambiar las cosas y empezar a construir un futuro mejor para nuestros hijos. Finalmente fue Joaquín Macías, candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Almendralejo y número 2 por Badajoz a la Asamblea de Extremadura, quien cerró el acto destacando la importancia que tienen, decía, las elecciones municipales para la participación ciudadana, especialmente en nuestra región, según explicaba, dada su dispersión geográfica. Las elecciones locales, las elecciones municipales son una prueba fundamental. Las elecciones municipales, las elecciones locales son una prueba fundamental para la democracia real. En muchas ocasiones hablamos de la salud de la democracia en España en función de los casos de corrupción o en función de una serie de parámetros, ¿no? Como la claridad, la información, la transparencia, como lo llamamos ahora. Para mí siempre ha sido, digamos, la prueba dura, la prueba del algodón, la prueba que de verdad hace ver si realmente vivimos en una democracia que se desarrolla y que es digna de llamarse de esa manera, es la participación en las elecciones locales. Más en Extremadura, donde venimos de una tradición de un caciquismo muy duro, muy difícil, donde hay mucha población en el medio rural. Solo tenemos un 40% de población en ciudades grandes, el resto vivimos en pueblos pequeños. En su intervención, Macías hacía referencia a la mala situación económica de Extremadura, donde, según decía, más de la mitad del presupuesto regional procede de fondos externos a la comunidad, con el mayor porcentaje de economía sumergida de toda España. Es decir, hay un cúmulo de datos económicos que son horrorosos, pero sin embargo tenemos palancas de cambio, tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, como para producir energías renovables. Nosotros ya producimos mucho más energía eléctrica de la que consumimos, pero sin embargo tenemos que seguir arrastrando con una central nuclear como la de Almará, que ya ha caducado, que ya está amortizada y que sigue abierta simplemente porque hay una serie de ministros que trabajan para la gran industria eléctrica en este país, pero no por los intereses de los extremeños. Tenemos una agricultura que es puntera en España y en Europa, y que sin embargo está ahora mismo pendiente de un hilo. Toda la estructura cooperativa de Acores está pendiente de un hilo porque no hay la financiación que había en otros años, en otras ocasiones, y porque también se ha hecho una mala gestión. Nosotros hemos pedido, Pedro Escobar ha pedido la intervención del Gobierno de Extremadura
en la Asociación de Cooperativas de Regadío de Extremadura, en ACORE. Y lo hemos pedido porque hay que, igual que en un banco, el Gobierno interviene cuando hay un riesgo de que el banco se hunda, y ahí tenemos el ejemplo de Caja Madrid y tenemos el ejemplo de muchas cajas donde se han metido miles de millones de euros. Cuando una estructura tan importante para Extremadura como las cooperativas se pueden ir al garete y pueden ir, eso significa que se van 41 cooperativas al desastre una detrás de otra porque son responsables subsidiarias, y eso significa que detrás de esas cooperativas se van los agricultores y los ganaderos porque son responsables también de esas cooperativas. El Gobierno no puede mirar para otro lado. De esta manera, tras cerca de hora y media de presentación, se cerraba el acto de Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente, que próximamente desarrollará otro acto público, en este caso para hablar extensamente sobre su programa electoral.